Abrazo para todos al reunirnos en torno a la palabra del Señor. Y vamos directo entonces a nuestro estudio. Hoy miraremos lo típico, mañana lo antitípico. Y para lo típico tenemos dos capítulos por excelencia en la Biblia que nos narran los pormenores del día de la expiación, muy especialmente el capítulo 16 de Levítico y también el capítulo 23. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo 16 porque obviamente se nos sería muy extenso, pero vamos a destacar algunos aspectos generales. En primer lugar, había una preparación que tenían que hacer los sacerdotes, en este caso el sacerdote Aarón, tenía que hacer una expiación en primer lugar por él y luego venían los otros aspectos. Ahora, mediante el servicio anual ahí en el santuario, y aquí vamos a ir porque es muy importante esto inclusive de cómo usa la palabra, el término del continuo. En Éxodo capítulo 29 y los versículos 38 y 39 nos habla de algo continuo, del servicio diario. Dice así, Éxodo 29, 38 y 39. A ver, sí, correcto. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio. A ver, corregimos, es 29, 36 y 37. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pueblo para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiaciones por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación. Bueno, lo interesante aquí nos dice cada día exactamente había que hacer esto cada día. Esto es lo que ofrecerás. Versículo 38 también. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora, mediante este servicio diario, se enseñaba al pueblo muy importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante todo el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. O sea, lo cubría, digámoslo de esa manera. Lo cubría, pero no lo limpiaba. No lo expiaba. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado, ustedes saben, se transfería al santuario. Entraba al santuario el pecado figuradamente de dos maneras, o por una sangre que el sacerdote llevaba, o en algunos casos el sacerdote comía una pequeña porción del sacrificio por el pecado y así él entraba en su cuerpo el pecado del santuario. Así es de que al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley. Entonces confesaba la culpa de su transgresión y expresaba la fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero, como estamos destacando, no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Pero, en el día de la expiación, el sumo sacerdote llevando una ofrenda, primero por él, ahí en Levítico 16 nos presenta que por él tenía que ofrecer un becerro para expiación y entrar primero para hacer expiación por él y su familia. Y después entonces se obra por el pueblo con el macho cabrío de expiación. Entonces él llevaba esa ofrenda por la congregación. Entraba en el lugar santísimo con la sangre y rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley.
Y en esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Y entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo, salía del santuario, llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel que la había recogido del santuario, y entonces a la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, recuerde que eran dos, uno para expiación por Jehová, el otro por Azazel, el diablo, ¿verdad? Entonces colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, sus pecados, y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Y ustedes saben que el macho cabrío era llevado al desierto, a un lugar donde era condenado pues a la muerte, prefigurando así como tipo, el antitipo de Satanás, cuando tenga que llevar los pecados de todos los justos. Ahora, todo esto, que hemos hecho un recuento sumamente rápido, todo esto nos dice el libro de Hebreos, capítulo 8 y el versículo 5, que era figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de los celestiales. Cosas celestiales. Entonces, vamos a detenernos en esas cosas celestiales. Y, por favor, hermano David, aquí aparecen 5 pasajes para los cuales voy a pedir el favor de que un primer hermano levante la mano y aliste Daniel 8:14, por eso les pedimos que tuvieran la Biblia. Entonces, ¿ya hay quien levantó la mano para Daniel 8:14? ¿Me están escuchando? Bueno, hasta eso. Ah, sí, el hermano Carlos. Muy bien. Otro hermano que aliste el siguiente texto, Daniel 7:9 al 10. Bien, parece que ya se levantó otra mano. Otra mano para Malaquías 3:1 al 3, que queremos hacer esto participativo. Otra mano para Mateo 25:10. Y otra persona para Apocalipsis 14:6. Entonces, tengan la Ok. bondad. El hermano que tiene Daniel 8:14, por favor, lo lee. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien. Sigamos con Daniel 7. Hermana Shirley. ¿Siete qué, perdón? ¿Está en 9 pantalla? y 10. Y luego 13 y 14. Siete. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fue ardiente. El 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy Yo bien, ahora el entonces, 13 y el 14. a 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Amén. Muy bien. Siguiente pasaje, por favor, Malaquías 3:1 al 3. Malaquías 3:1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. Y he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá resistir en el día de su venida?
¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Amén. 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 Gracias, hermana. Mateo Siguiente, 25, Mateo 25:10. 25:10. Dice la Hermano palabra del Robinson, Señor. hermano. Y mientras, a ver, Sí, disculpen, ¿sigo? el orden de los que levantaron la mano le toca al hermano Robinson. Si nos Bueno, yo puede- la sé. Ok, está bien, síganos. Ok, dice así la palabra del Señor en Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Muy bien. Y el último, Apocalipsis 14:6. Sí, el siguiente en levantar la mano es Damaris. Buenos días, mis hermanos. 14:6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Amén. 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 Y el Amén. 7, por favor, léanos el 7 también. Ok. Y diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, muchas gracias, hermanos, muy amables. Cuéntenme un asunto. ¿Qué tienen en común estos 5 pasajes? No sé si pueden percibir algo, sin duda, y sin duda que muchos lo saben. Bueno, vamos a ir a la inspiración para que la inspiración nos diga qué tienen en común estos 5 pasajes que hemos leído. Leemos. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Tengan la bondad de tomar nota de lo que está resaltado con rojo, el rojo más oscuro. Muy ¿Qué bien. libro es, Seguimos perdón? leyendo. ¿Perdón? ¿Qué libro es de la profecía? Gracias. Sí. ¿Cómo no? Ya vamos, al final está, todo esto es del conflicto de los siglos, ya en la última, ahí está la referencia. Cristo, sigo leyendo. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino, como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de la noche, y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Y seguimos leyendo y ya viene la referencia después. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Conflicto de los siglos, páginas 476 a 478. ¿Qué han notado, hermanos? ¿Cuántas cosas o cuántas referencias tenemos hasta aquí aludiendo al mismo evento? No sé si hicieron la cuenta, pero vamos a seguir porque creo que nos falta una. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14.
La venida del Hijo del Hombre al lugar donde esté el anciano de días, tal como está presentado en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Muy bien. A ver, hermanos, ¿cuántas referencias hay en esta cita, en esta que estamos mirando aquí en pantalla en este momento? ¿Cuántas alusiones hay al mismo evento? Fijémonos. 1, Daniel 8:14. 2, Daniel 7:13. 3, Malaquías 3. 4, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. 4 referencias al mismo acontecimiento, pero aquí falta una que ya la vimos en la primera cita. ¿Alguien recuerda cuál falta? Falta Apocalipsis 14. A ver, retrocedamos rápidamente para que veamos. Miren, tanto la profecía de Daniel 8:14 como el mensaje del primer ángel. Entonces, Daniel 8:14, mensaje del primer ángel. Daniel 7:13, Malaquías 3 y la parábola de las 10 vírgenes en la entrada a las bodas. 5 alusiones al mismo evento. Hermanos, ¿esto qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice esto? Cuando el Señor repite de una manera y de otra, como dice Hebreos, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, y en este caso, ahora, no sé si habrá más alusiones, de pronto hasta las hay, pero 5 alusiones al mismo, ¿eso qué nos dice, mis queridos hermanos? ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que Dios, y permítanme usar aquí una expresión que por supuesto no tiene, pero me la van a entender, voy a hacer una expresión antropológica. Dios tiene estrés para ver cómo entendemos, cómo captamos, a ver si realmente somos conscientes del hecho que Él está destacando, que es sumamente relevante. Eso es lo que quiere decir esto. Repito que de 5 maneras distintas se nos llame la atención al día de la expiación. Muy bien. Ahora, el gran objetivo del día de la expiación, el gran objetivo en el día de la expiación era, como bien dice la palabra, borrar culpas, pecados o errores mediante un sacrificio. Esta definición es la que hay regularmente y está por supuesto correcta, porque expiar es borrar culpas, pecados o errores mediante un sacrificio o el cumplimiento de una pena impuesta. Y nosotros tenemos, y vamos a leer Levítico 16, 33 y 34, donde nos dice de la siguiente manera: y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muy bien, entonces, ¿el objetivo cuál era? Borrar lo que no estaba borrado. Borrar lo que hasta ahora estaba cubierto. Porque una cosa es cubrir y otra cosa es borrar. Bien. Ahora, nuestra mente queda iluminada con esto que hemos leído y las citas que ya hemos repasado nos dicen en dónde debía ocurrir el evento. Ahora, el evento antitípico, ¿verdad? Del cual el típico que hemos repasado y estamos repasando era un símbolo, porque recuerden, dijimos, leímos Hebreos 8:5,
figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, todas estas citas que leímos apuntaban al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cómo? ¿Cómo empezó ese proceso? Calladamente. Ese día no tembló, ese día no hubo nada por allá fuera de serie. El mundo no distinguió nada. Los hijos de Dios que estaban esperando tampoco distinguieron nada, excepto su tremenda frustración. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando terminaron los 2300 días, el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué el evento? Porque se necesitaba el juicio. El juicio que cuando terminara, ya quedaba determinado el extirpar el macabro paréntesis que abrió el pecado. Y justamente para la purificación, como acabamos de leer, para la purificación del santuario y la purificación, como leímos en Malaquías, a los hijos de Leví. Ese era el objetivo. Ahora, nos interesa sobre todo, y en el resto del tiempo que vamos a usar, nos interesa, hermanos, repasar cuáles eran las exigencias que Dios hacía al pueblo para ese día. ¿Y qué ocurría en quienes por alguna razón hubieran descuidado eso que Dios pedía? Muy bien. Vamos a ver esa preparación del pueblo. Y tengan la bondad sus Biblias, ahí en Levítico 23, 26 al 32. Vamos a leer esos pasajes. Levítico 23, 26 al 32. Muy bien, leemos. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Muy bien. En este pasaje encontramos 4, por así decirlo, mandamientos, 4 acciones que cada persona debía observar. Vamos a destacarlas. En primer lugar, en el versículo 32 leímos que dice, sábado de reposo. Sábado de reposo. Cuando vamos al versículo 3 del mismo capítulo, leemos así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová por donde quiera que habitéis. Está hablando del sábado, por supuesto, en el versículo 3. Pero ustedes notan que en el versículo 32 nos habla de ese 10 de Tisri, del día de expiación, y dice que ese también era un sábado de reposo. El único sábado, la única fiesta de las judías que igualaba al sábado del día de la expiación, porque era sábado de reposo, y como ustedes están leyendo, y pueden revisarlo en los versículos que ahí están colocados, versículos 24, 34 y 36 de ese mismo capítulo, los otros eran sábados, pero no de reposo. Interesante. El de las trompetas, el de las cabañas. Ahora, en los sábados no había que hacer ninguna obra de siervos. Compruébenlo ustedes en los versículos que ahí dicen.
Pero en los sábados de reposo, ninguna obra. Hay diferencia, hay diferencia. ¿Mm? Esos sábados de calendario eran sábados donde no había que hacer obra de siervos, pero se podía hacer las obras de atender los asuntos de la vida y diferentes aspectos distintos. Pero el sábado séptimo día era sábado de reposo, igual que el día de Tirri, el día de expiación. Ninguna obra, no solamente de siervos, sino que ninguna obra debía hacerse en esos días. Eso muestra, hermanos, la santidad y el aspecto tan relevante del día de la expiación. ¿Qué otra cosa? Santa convocación, nos dice ahí. En ese día tenían todos que ser santos. Era una santa convocación. Y no podía haber santa convocación donde hay un montón de gente que no se ha santificado. Debían entonces concurrir con ese tipo de preparación. Ahora, en tercer lugar, dice que había que afligir las almas. Eso equivale al ayuno, como ustedes están leyendo, y vamos a comprobarlo en Salmo 35:13. Es bueno que veamos ese versículo. Salmo 35:13 nos dice el salmista de la siguiente manera: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. En el día de la expiación dice, afligiréis vuestras almas. Era un día de ayuno. De paso, hermanos, era el único día de ayuno que Dios estableció. Y fue el día de la expiación. Y aquí voy a comentar algo que quizá a algunos sorprenda un poco. Bueno, la palabra del Señor es tan hermosa, ¿verdad? Que cada día nos trae nuevas luces. Cuando Cristo vino, encontró que habían 29 ayunos. El profeta Zacarías nos dice que había ayuno el mes cuarto, el mes quinto, el mes séptimo y el mes décimo. Los fariseos, y ustedes recuerdan allá en Lucas, cuando el fariseo expresa su piedad, entre otras cosas, ¿qué dice? Ayuno 2 veces por semana. O sea que el fariseo ayunaba 100 días al año. Había muchos ayunos. Un pueblo que no estaba permitiendo que Dios limpiara su corazón. Quería compensar con ayunos. Y de hecho, por eso es que el deseo de todas las gentes nos dice que el mayor triunfo que Satanás tuvo fue pervertir la fe de Israel. En ese capítulo 2 que dice el pueblo elegido, deseo de todas las gentes. El mayor éxito lo tuvo al pervertir la fe de Israel cuando ellos permitieron que los conceptos paganos de la salvación por obras y por penitencias y todo eso tomara también lugar en su experiencia y en su práctica. Así es de que, interesante que Dios apenas estableció un día de ayuno, y déjenme decirles lo siguiente. Bueno, miremos la cuarta para poder entrelazar esto. La cuarta cosa que encontramos en los textos que leímos de Levítico 23 es que era una actitud de reposo. Claro que sí, ¿no es que era sábado de reposo? Ahora, ¿cuál es el objetivo del sábado? ¿Y cuál es el reposo que se tiene del verdadero sábado? El verdadero sábado, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿De qué es una muestra? ¿De qué es una experiencia? Hebreos 3:4, cuando habla del reposo, dice que Dios reposó de sus obras y el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí es un problema y un detalle distinto entre las obras de Dios con las mías. Las obras de Dios, ¿cómo fueron y cómo son? Buenas, y no solo buenas, sino buenas ¿cómo?
en gran manera. ¿Y las mías cómo son? Puro pecado. Se espera, hermanos, se espera que al sábado entremos sin pecado. Y estoy hablando de todos los sábados semanales. Porque se espera que si hemos fallado, bueno, y les recuerdo algo que lo dijimos en alguna sesión anterior, el plan de Dios para el arrepentimiento en el tiempo. Allá en Recibiréis Poder, por ahí por la página 63, algo así. Nos dice la sierva del Señor, tan pronto cometa un pecado, corra a confesarlo. Si no corremos y el pecado y el error fue por la mañana, si no corrimos para confesarlo enseguida, tan pronto reaccionamos y nos pasó esa emoción negativa que nos hizo pecar. Entonces el Señor dice, prohibido dormir, dice en Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro hermano. Pero si el orgullo nos gana en la ofensa que le hicimos a la esposa, al esposo, al hijo, a quien haya sido, en la manera desobligante como le hablamos, ofendida, y el orgullo nos gana y no corrimos y se puso el sol, el Señor nos dice, no entre al sábado así. El viernes arregle, porque si no, usted no va a guardar el sábado, usted va a quebrantar el sábado, lo va a quebrantar, porque el sábado es justificados pues por la fe tenemos paz. Entramos sin ningún pecado conocido, sin confesar. Por lo tanto, el sábado, como dice Isaías 58, no es un día de lloro y lamento, sino de delicia, delicia santo. Es por eso, y yo encontré en Bolivia, bueno, vamos para allá un par de días, yo encontré en Bolivia unos hermanos que con base en la lectura del conflicto de los siglos, donde nos habla algo de la historia de nuestros hermanos que fueron mártires y que sufrieron persecuciones. Leo aquí en las páginas 56 y 57 lo siguiente. Bueno, con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargaran el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuera una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, Satanás hízolo despreciar como institución judaica. Dijo que era una institución judaica, y claro, la institución judaica tenía esas normas tan tremendas y esas cargas, pues, ¿qué problema el sábado? Miren, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo, estamos hablando de cuando hubo el cambio, como un día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Oh, tremendo. Hermanos, y a ver, bueno, específicamente el ayuno no es el tema, pero es que esto merece consideraciones prácticas. Nótese, en la Biblia, y ustedes se encuentran en Joel también, el ayuno está ligado con aflicción de espíritu a causa del pecado. Y por supuesto, que eso es lo que hay que hacerlo cuando toque hacerlo. Pero el día que el Señor escogió para eso, el que menos escogió para eso es el sábado. Porque como estamos enfatizando, al sábado deberíamos entrar limpios. Deberíamos entrar como un día de gozo. Y la razón por la cual yo no debiera comer el sábado, si así ocurre, es porque yo estoy tan embebido con el Señor, tan embebido con su presencia, que se me olvidó comer. Pero no porque estoy haciendo una penitencia. Me dediqué tanto a las cosas espirituales, a atender al necesitado, el enfermo que posiblemente se va a despedir y necesita una palabra de aliento antes de que abandone el mundo, etcétera. Que se me olvida la comida. ¿Es esto posible? ¿No se le olvidó a Cristo la comida cuando se encontró con la samaritana? Oh. Así es de que, bueno, con esto no estamos aquí dando ninguna regla ni nada.
en relación con que no se debe ayunar el sábado, quien ha sido. Pero ustedes ven, hermanos, cómo en el propósito de Dios hay unas cosas que son sublimes, que son hermosas y que están por encima en muchos casos de nuestras costumbres y las maneras como hemos sido educados. Muy bien. Ahora, había ayuno. Y aquí, pues voy a hacer referencia, y mañana pues volveremos a eso rápidamente quizá. Para nosotros hoy, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para nosotros hoy que vivimos en el día antitípico de la expiación? Queridos hermanos, exactamente los mismos. The same, dirían los ingleses. La même chose, dicen los franceses. Lo mismo, lo mismo. El sábado semanal es un sábado de reposo. Y aquí deberíamos revisar nosotros nuestras prácticas personales y también en lo que tiene que ver con nuestras prácticas colectivas. Cocinamos todavía normalmente el sábado como cualquier otro día. ¿Cómo son las conversaciones? Etcétera, como dice Isaías 58. No haciendo vuestra voluntad, andando en tus propios caminos. Recibimos con alegría el sábado. Estamos anhelando la puesta del sol para entrar en esa comunión especial con Dios. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos una reforma? En primer lugar, personal. Y cuando sea personal, también se vuelve colectiva. Porque realmente es un motivo de mucha tristeza que en campamentos nuestros, que en muchos casos los llamamos santos, y debería ser así, el sábado tiene todo menos de santo porque tenemos allá gente cocinando común y corriente para atender la glotonería de un pueblo que no ha aceptado el ponerle cuchillo a la garganta y ponerle freno al estómago. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, el sábado debe ser realmente de reposo y no solamente no hacer ninguna obra de siervos, sino ninguna obra de las que hacemos regularmente en los días de la semana para lo que el Señor determinó como la necesidad de nuestro sustento. Entonces, necesitamos permitirle al cielo que toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Y como hemos repetido unas cuantas veces, hermanos, en esta plataforma queremos revisar la palabra del Señor tal como está. Para que podamos hacer los arreglos, para que pueda ser realidad ese reavivamiento y esa reforma que urge y de la cual, a Dios gracias, las vírgenes prudentes se están despertando, porque al ellas despertarse primero, como dice la inspiración, y en eso tuvimos aquí 3 temas, ¿verdad? En que las vírgenes prudentes se despiertan primero, no se despiertan con el grito de la medianoche. Usted me va a decir, pero es que así dice la Biblia ese texto. Sí, así dice ese texto. Pero hay que estudiar todo el contexto, porque ese texto de Mateo 25, donde dice que las vírgenes se despiertan todas a la medianoche, si usted me dice, eso dice ese texto, yo le digo, correcto, entonces le digo que Génesis 9:3, también ese texto dice que se puede comer arácnidos, cefalópodos, batracios y reptiles y todo lo que se mueve, porque ese solo versículo eso es lo que dice. Y no me diga que no dice eso, por eso es lo que dice ese solo versículo. Pero ese no es la enseñanza bíblica. Y hay que mirar los contextos. Entonces, yo alabo al Señor. Yo estoy seguro por donde voy. Me gozo porque creo encontrar vírgenes prudentes que se están despertando antes del grito de la medianoche, como dice la parábola que debe ser. Y como la inspiración lo dice de manera explícita, no implícita. La hermana White lo dice de manera explícita, que las vírgenes prudentes se despiertan ante el mensaje de la aproximación y se ponen en acción. Entonces,
Es una bendición cuando podemos entender estos asuntos y elevarlos a un nivel que no veíamos antes, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Así es de que, hermanos, insisto, los mismos requisitos del día de la expiación en lo típico cuentan para nosotros en lo antitípico y con mayor luz, con mayores privilegios, con mejores oportunidades para que nuestro Dios sea completamente glorificado. Que el Señor nos ayude porque estamos en el día de la expiación, ¿verdad? Todos los que estamos aquí conectados, todos nacimos en el día de la expiación, vivimos en el día de la expiación y tenemos entonces el privilegio de permitir que el sábado realmente sea de reposo, que cuando nos reunimos sea en santa convocación, que hagamos el ayuno verdadero, y ahora se me iba a escapar eso y no debo dejarlo escapar. Página 221, página 223 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio. En el día de la expiación hay que ayunar todo el día, no parte del día. Y nosotros estamos viviendo en el día de la expiación, entonces tenemos que ayunar todos los días. Bueno, ¿cuál es ese ayuno? Ustedes lo saben. Ahí en las páginas citadas 221, 223 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la sierva del Señor nos dice que el ayuno verdadero y el ayuno continuo, que todos debemos practicarlo, es la obediencia a las leyes de la salud. El comer para honra y gloria de Dios como Él ha revelado en su palabra. Ese es el ayuno verdadero. Sin embargo, eso no quita días especiales al ayuno y la oración, nos dice ella. Pero el ayuno verdadero, y voy terminando con esto. Para cada uno de estos puntos, nosotros leímos, para cada uno de estos puntos, que el que no ayunara, el que no se afligiere, sería cortado. El que no guardara el sábado de reposo sería cortado. El que no estuviera en santa convocación sería cortado. ¿Es lo mismo hoy? Por supuesto que es lo mismo. Será cortado un adventista del séptimo día, que no entra en ese ayuno continuo en el día de expiación, que no hace de su vida y que cada vez que se sienta a la mesa ayuna comiendo. ¿Será cortado un adventista del séptimo día que no hace eso? Por supuesto que es cortado. Y no por el pedazo de fibra o de carne, por desobediente, en cualquier cosa. Y tenemos luz muy especial. Y recuerden los dos objetivos de la Reforma Pro Salud. Número 1, para evitar al máximo la enfermedad en el pueblo de Dios. Y número 2, para purificar al pueblo. Y el ayuno, ¿verdad? El ayuno del día de expiación antitípico actual cubre ese propósito, purificar. Y el que no se purifica, pues entonces no puede entrar en santa convocación. Hermanos, el Señor nos ayude para que podamos permitir su obra de gracia en nuestras vidas. Mañana entraremos específicamente al juicio investigador, miraremos el asunto de los libros, todas esas cuestiones que son sumamente importantes y trascendentes, porque ahí hay unas cosas que han sido muy lamentables en nuestra enseñanza y que es nuestro deber en primer lugar corregirlos en nuestra vida personal y luego influir en los que más podamos para que cada vez más nos acerquemos a lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu bondad. Ayúdanos para que tu palabra pueda ser evento en nuestra experiencia. Sella la ley y ata el testimonio en nuestros corazones. Y que en este día de la expiación podamos tener el gozo de estar participando en la obediencia a tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos regalado este espacio, este tiempo, para estas meditaciones profundas y elevadas acerca del tiempo solemne que estamos viviendo. Nuestros corazones se conmueven dentro de nosotros al meditar en estas cosas santas y maravillosas. También le damos las gracias al Pastor Juan por haber compartido con nosotros en esta mañana un tema tan importante, tan trascendental y de tan vital importancia para nuestra salvación y también para la salvación de este mundo y la terminación de la tarea que nos ha sido asignada. Este es un tema solemnísimo, hermanos. Por esa razón decidimos invitar a los ministerios para que se vincularan en esta mañana, y estamos entonces dándole gracias a Dios y saludamos nuevamente a nuestra hermana Amalia, a nuestra hermana Patricia, mi esposa, que representan diferentes ministerios, pero sabemos que hay otros ministerios, Pastor Juan, hay otros ministerios que se han estado conectando y que la verdad todavía no los tenemos muy presentes, pero para todos ellos nuestro saludo. Vamos entonces ahora, en los minutos que siguen, si hay alguna pregunta o algún aporte, pues es la oportunidad de levantando su mano para darles el espacio. Entonces, alguien, bueno, tenemos aquí nuestra querida hermana Alma, que nos habla desde los Estados Unidos. Muy bien, hermana Alma, muy buenos días. Es un placer saludarle. Que el Señor le bendiga. Adelante, hermana Alma. Voy a abrir su micrófono. Buen día, mi hermano Juan Oviedo. Gusto de verle, saludarle y de que ahora sí voy a hablar. He estado calladita durante todos estos días. Pastor Juan Campos, gusto de verle nuevamente. Gracias, hermano, igualmente. Y qué placer estar aquí escuchando toda la sabiduría de Dios con usted. Mi pregunta es, pastor, ¿cómo saber que si soy una virgen prudente o de las rebeldes? O si ya he despertado o aún sigo dormida. Esa es mi pregunta. Gracias. Hermana, la respuesta es muy corta. Podría ser muy larga, pero creo que es corta. Romanos capítulo 8 y el versículo 16 nos dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Allá, a nivel de la conciencia. Hermana, cuando nosotros estamos inquietos, por así decirlo, en buscar más del Señor, en ponernos a tono con Él, pues esa es una señal de que estamos despiertos. El Espíritu del Señor nos está despertando. Y si no tenemos ningún pecado conocido, acariciado, ni sin confesar, sino que tenemos todavía, y eso es lógico, en el camino de la santificación, algunas luchas con algunos defectos de carácter, pero que estamos preocupados por esos defectos. Por ejemplo, de pronto percibo que amo el dinero, que tengo el afecto en el dinero. Entonces pongo eso en oración: Señor, ayúdame, por favor, quítame mi amor al dinero, así como Abraham, que era muy rico, pero no tenía el amor al dinero. Entonces, cuando estamos caminando en esa dirección, podemos estar tranquilos que estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Y repito, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Eso es lo que podría comentarle, hermana Alma, en el momento. Disculpe, ¿están escuchando y quizá me están viendo? No sé, es que aquí esto se me frizó y...
Bueno, lo Sí. importante es que estén escuchando, porque aquí yo no estoy viendo nada. En fin, Sí, lo pero bueno. estamos, yo lo veo y lo escucho. Muchas gracias, Ah, pastor. bueno, muy bien, eso Dios es lo me le importante. bendiga. Y creo que sí voy por ese camino. Creo. Amén. Muchas Sí, gracias. sí, hermana, pues Bendiciones. por la gracia del Señor, bueno, Dios es el que sabe, pero para mí ha sido una alegría, hermana Alma, permítame decirlo, para honra y gloria de Dios, para mí ha sido una alegría ver el crecimiento suyo y del hermano Roberto desde la primera vez que tuvimos contacto hasta ahora, y eso es obra del Señor y estamos en deuda con Él. Amén por eso. Muchas gracias, pastor. Y como lo sigo diciendo, es una bendición en mi caminar hacia el rumbo a la patria celestial. Dios le Amén. siga bendiciendo y lo acompañe en este día maravilloso. Un abrazo en el Señor, pastor. Amén, igualmente, hermana Alma, hermano Roberto también. Bueno, Tenemos la- a la hermana Elsie, el primero que levantó la mano, y después tenemos a la hermana Amada. ok. Adelante, hermana Elsie. Muy buenos días, queridos hermanos, pastor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Siempre es un gusto escucharlo y aprender y ver cómo el Señor a usted lo utiliza grandemente para llevar unos mensajes tan claros, tan contundentes. Mi querido pastor, yo quisiera preguntarle, entonces yo estoy comprendiendo aquí que el día sábado es el día que nosotros tenemos que ayunar, y también quisiera indicarle, por ejemplo, en muchas situaciones de personas de salud, yo he intentado ayunar muchas veces, he intentado ayunar con fruta día completo, pero por mi situación de salud, pues yo no avanzo a ayunar día completo porque en la noche paso con calambres nocturnos y se me hace muy duro, y yo quiero y le pido al Señor que me ayude a ayunar. Pero quisiera saber si esto lo tenemos que hacer el día sábado o está bien que lo hagamos en cualquier otro día. Quiero comprender bien eso, pastor, y muchas gracias. Mi hermanito ¿Cómo Juan no? Oviedo, un abrazo para usted. Gracias, hermana Elsie. Bueno, hermana Elsie, lo que tratamos de explicar es que si nosotros estamos caminando como el Señor dice, el sábado, desde el punto de vista de la aflicción y del arrepentimiento, no debería ser el día de ayuno. Eso fue lo que tratamos de explicar. Ahora, estamos hablando del ideal, no estamos haciendo aquí reglas y estamos todos en proceso, pero estamos mostrando que de acuerdo al plan ideal de Dios, porque en la Biblia el ayuno tiene que ver con la aflicción del alma por el pecado y la maldad, está íntimamente ligado con eso. Y como se espera que eso lo hemos hecho durante la semana, que al sábado entramos limpios y que el sábado es un día de gozo, de regocijo, ¿verdad? Entonces por eso, y como leímos en el conflicto de los siglos, Satanás fue muy astuto para rodear al sábado de ayunos, pero unos ayunos, como usted dice, por ejemplo, en el caso suyo, que le traen un problema físico. Hermana Elsie, el Señor para nada pide penitencias y pide que nosotros entremos en una situación donde vamos a sentir una serie de malestares y cosas. No, no. Es más, cada uno debe descubrir su organismo. Hay diferentes clases de ayuno ya desde el punto de vista físico. Entonces, ninguno debe ser un ayuno, debe hacer un ayuno y privarse de ciertos alimentos que si no los come, va a darle un tremendo dolor de cabeza y va a sentir mareos y desvanecimiento. No, 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 por favor. Eso nada. Aquí, recuerden, el verdadero mensaje no tiene sacramentos y no tiene el sacramento de la penitencia. La penitencia es la del corazón y la de angustiarse a causa del pecado. Pero a nivel físico, el Señor no habla de penitencias físicas como algo. Esos eran los sacerdotes de Baal los que entendían así. Entonces, por supuesto que el Señor no pide eso ni espera eso. Y, insisto, no quisimos decir que sea mal ayunar el sábado, no. De hecho, ustedes recuerdan que comentamos que para que cumplamos, para que sea un hecho de Isaías 58, el sábado debe ser un día de deleite. Si el ayuno que hace el sábado es deleite, amén, amén. Pero si es penitencia, fuera.
Ok, ese no es el plan. Muy bien, Muchas gracias, sigamos. pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Con gusto, hermana Elsie. Amén. Bueno, gracias, hermana Elsie, por su participación, muy valiosa. Bien, seguimos entonces con nuestra querida hermana Amanda Giraldo. Hermana Amanda, buenos días, adelante. Buenos días para todos. Buenos días, hermana. Hermano Campos, y también para todos. Es como resumiendo, pero también es como una pregunta. Si nosotros estamos en el sábado de expiación, si estamos en el día de expiación, que es un símil del sábado, y si estamos en consagración, digamos santificación, el sábado se convierte en un ayuno, pero en un ayuno como lo dice Isaías 58 del 1 en adelante, y donde dice en el versículo 5, no con cabezas agachadas como juncos, sino que el ayuno es realmente una santificación que debemos hacer por estar en día de expiación. Pero me llama la atención que en Levítico 23-29 dice, os seréis cortados. Entonces, todos los días de nuestra vida, como estamos en día de expiación, es una santificación. Amén. Sí, correcto, hermana. Muy bien lo que usted ha comentado. Por supuesto, estamos en eso. En el día de la expiación no debe haber ningún pecado guardado por allá por un poco de tiempo y de días y cosas, sino que cuando hay alguna equivocación, inmediatamente hay que llevarlo al santuario, ¿verdad? Inmediatamente hay que llevarlo. En ese caso, el ideal, y el Señor nos llama a que cada vez llevemos menos, permítame usar esta expresión, menos basura al santuario. Pero cuando pues yo pierdo el dominio propio, inmediatamente entonces debo arrodillarme y al hacerlo estoy llevando esa basura al santuario. Y ahora, mientras hay tiempo de gracia, cuanto antes, si hay algo en lo cual debemos manchar el santuario, manchemos el santuario. A ver, porque esto que estoy diciendo de pronto puede ser malentendido. Lo que quiero decir es, tenemos todavía tiempo y oportunidad. Y si tenemos algún pecado sin confesar, pues hay que manchar el santuario llevándolo allá. Porque si no se lleva allá, cuando se limpia el santuario, si no se lleva el pecado allá, quiere decir que permanece aquí. Y hay que limpiar el santuario y las personas, pero no las personas que no llevaron el pecado allá. El que queda limpio es el que ha llevado el pecado al santuario, entonces en el día de expiación se borra el pecado. Así es de que si yo tengo aquí pecado, debo rápido manchar el santuario para que empiece ese proceso de purificación y a tiempo de que yo le digo, Señor, ayúdame, capacítame y empiece en mí un proceso de limpieza y en la misma manera, cuando se limpia aquí, el Señor va limpiando allá. Entonces, por supuesto, debemos aspirar a que llegue rápido el día en nuestra experiencia donde no tenemos ningún pecado que llevar al santuario. Cuando eso Amén. ocurra, seremos sellados. Pastor, hay una pregunta, pero yo sugiero que la dejemos para mañana después del tema. ¿Qué Ajá. tan trascendente es en la vida del cristiano el día antitípico de la expiación en todas las áreas de la vida? Ya, así, muy bien dejarla para mañana, excelente. Muy bien. Y bueno, Vamos con de hecho creo que se está tocando ya bastante de eso, pero bien, mañana abundaremos. Sí, vamos con nuestro hermano Robinson Castillo. Hermano Robinson, buenos días, adelante. Puede abrir su micrófono, ok. Gracias, hermano Juan Oviedo. Buenos días para todos. Buenos días, Pastor Campos. Buenos días, hermano. No, para agregar que cuando el hermano decía que habían 5 textos y los presentó, y que el pastor decía que quizás hay algunos más. Sí, pastor. Mateo 22, la parábola
de la fiesta, de el rey que entró a ver a los convidados, hace también alusión a ese momento. Recuerda que el rey entró para ver a los convidados y esa era una obra de juicio también. Se inicia una Correcto, obra. es correcto. Entonces, para agregar, pastor, que Mateo 22 también está al unísono con esos textos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vean, somos enriquecidos.